Hola, mi nombre es Ludwin Lara, soy alumno de la carrera de Administración de las Organizaciones y para la asignatura de Derecho Laboral comentaremos tres puntos importantes. El primero es el derecho de preferencia, el segundo es la prima de antigüedad y el tercero es el ascenso. Pues bien, como parte de una introducción, comentamos que como trabajadores tenemos ciertos derechos que podemos exigir ante el patrón y este patrón debe acatarse a los criterios establecidos en cada uno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Como ejemplo, podemos mencionar que para nuestro derecho de preferencia hay ciertos criterios que podemos exigir cuando se abra una vacante dentro de la empresa donde nosotros trabajamos y si tenemos cierto tiempo de antigüedad, si tenemos un buen desempeño y si somos los que están mejor capacitados, podemos exigir justamente que se nos otorgue esa nueva vacante. Por otro lado, para la prima de antigüedad, se señalan ciertos criterios que deben establecerse para uno, en qué condiciones se puede cobrar esta prima de antigüedad y cómo se puede exigir ante el patrón. De igual forma, en cuanto al ascenso, en el ascenso hay ciertos criterios que nos permiten a nosotros tener ese derecho a exigir en una empresa que se nos dé principalmente un ascenso o un nuevo puesto. ¿A qué nos referimos con derecho de preferencia? Si bien hay que contemplar que esto se refiere a la obligación que tiene o al derecho que tenemos nosotros como trabajadores, el patrón deberá contemplar al momento de que se abra alguna vacante, como se mencionó en la introducción, darle prioridad a algunos trabajadores que ya tengan ciertos criterios. Por ejemplo, hablamos de uno, que sean mexicanos; dos, que igual anteriormente se hayan prestado algún servicio dentro de la empresa durante algún tiempo; tres, que tengan a cargo económicamente a una familia y que sean el único sustento; número 4, a los más capacitados; número 5, los que tengan mayor aptitudes y conocimientos del trabajo a desempeñar, es decir, al nuevo puesto que se va a ocupar; y finalmente a los trabajadores sindicalizados. Esto muchas veces no se conoce por parte de los trabajadores, pero es importante que al momento de que tengamos una oportunidad de ingresar en una vacante, pues los trabajadores tengan este conocimiento para que puedan exigirlo como tal. Y de hecho, si en algún momento llega a ocurrir algún inconveniente, el mismo trabajador tiene el derecho de apelar tanto por esa nueva vacante como por un nuevo ascenso o por el cobro de una prima de antigüedad. Los artículos que principalmente hablan de este derecho de preferencia son los artículos 154 de la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, el artículo 157 nos marca y estipula qué es lo que ocurre cuando un patrón no cumple con estas obligaciones o estos criterios que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, como se menciona a continuación. Nos dice, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Esto por mencionar un ejemplo. Prima de antigüedad. Pues bien, aquí cuando hablamos de prima de antigüedad hay que contemplar que es un derecho también que podemos exigir como trabajadores y que justamente en la Ley Federal de Trabajo se marcan los criterios en los cuales nosotros podemos cobrar esa prima de antigüedad, como por ejemplo se menciona a continuación. Así en el artículo 162 podemos mencionar lo siguiente. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Mencionaremos las dos que consideramos más importantes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Número 2. Para determinar el monto del salario se estará a lo largo de los dispuestos en los artículos 485 y 486. Como ejemplo, podemos mencionar que para el cobro de la prima de antigüedad también se cumplen con ciertos criterios. Aquí imaginemos que tenemos un empleado que decide renunciar voluntariamente, pero ya tiene cierto tiempo trabajando en la empresa. Entonces, la Ley Federal de Trabajo nos marca los puntos más importantes en donde el trabajador puede cobrar esta prima de antigüedad, como los siguientes. Y menciona igual en el artículo 162 que para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observarán las normas siguientes. Mencionaremos dos, de igual forma las que consideramos más importantes, que es la A,
Si el número de trabajadores que se retira dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Esto quiere decir que también la Ley Federal de Trabajo contempla que si una empresa llega a tener la baja de un cierto número de empleados, también los primeros, en este caso, recibirían su prima de antigüedad en el momento. Por otro lado, si llega a rebasarse ese monto, los después de la primera categoría, en los cuales se les da el momento, se les puede dar, digamos, en un tiempo posterior. El tiempo posterior, pues también es un dato importante que debe conocer el trabajador, debido a que si en algún momento renuncia a su empleo o es una renuncia colectiva, debe contemplar que incluso el patrón en este caso tendría de alguna forma obligación o derecho de pagar posteriormente la prima de antigüedad. Otros dos puntos que consideramos también importantes de mencionar es qué pasa cuando un trabajador fallece dentro de la empresa o bueno, trabajando o laborando dentro de la empresa, también se contempla esa prima de antigüedad para que sea entregada a algún familiar. La Ley Federal de Trabajo nos marca lo siguiente. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Y posteriormente el siguiente punto dice, la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra persona que le corresponda. Y podemos comentar que finalmente también el tema en cuanto al ascenso es uno de los puntos importantes. Aquí el trabajador, cuando dentro de una empresa se abre un nuevo puesto, digamos, con un mayor rango, el trabajador tiene el derecho de presentar la solicitud para tomar ese nuevo puesto, en dado caso de si está mejor capacitado o si tiene mayor tiempo de antigüedad. Este es un derecho que nos marca el artículo 155, en donde nos menciona que los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior, lo que se mencionó anteriormente, y que aspiren a un puesto de vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, así tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos y si prestaron un servicio con anterioridad y por cuánto tiempo. Esto es importante que lo conozca también el trabajador. Si en algún momento, como puede ocurrir o como es un ejemplo de forma cotidiana, que dentro de una empresa, cuando se abre un nuevo puesto o hay una vacante, por ejemplo, en un puesto de gerencia, muchas veces el personal desconoce que ellos mismos podrían aspirar a ese puesto. Por otro lado, regularmente algunas empresas lo que hacen es contratar un personal externo. En este caso, si llega a ocurrir dentro de una empresa, el trabajador pues tiene ese derecho a exigir, incluso a pedir ese ascenso al nuevo puesto si se encuentra adecuadamente capacitado y si corresponde a las actividades que realiza él de forma, pues ya de forma ordinaria. En conclusión, podemos decir que como trabajadores es importante que conozcamos todos estos puntos que marca la Ley Federal del Trabajo y que incluso como nosotros estudiantes de administración contemplemos que si llegamos a ocupar un puesto como recursos humanos o incluso como gerencia, también debemos saber o tener el conocimiento sobre lo que marca la Ley Federal del Trabajo, pues regularmente tendremos contrataciones, tendremos ascensos, tenemos incluso bajas de personal y debemos contemplar qué es lo que se debe hacer con este beneficio que tiene el trabajador, que es su derecho como la prima de antigüedad o que es su derecho también como el ascenso que podría obtener o incluso como el beneficio de preferencia, como el derecho de preferencia. Entonces, este es un tema que nosotros como administradores, pues sí es importante que abordemos y que también compartamos con otras personas, que lo difundamos, porque pues al final como trabajadores ellos también deben conocer esta parte de sus derechos y deben hacerlos también valer frente a la empresa donde trabajan. Para esta cápsula que se realizó, es importante mencionar que pues, nos basamos principalmente en los artículos de la Ley Federal del Trabajo, una edición del 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 1 de abril de 1970. Sin más por el momento, me despido cordialmente y agradezco su atención.